Buen día. Continuando con las exposiciones de enfermedades genéticas, vamos a continuar en el campo de las monogénicas, pero en este caso vamos a ver las que son ligadas al cromosoma X. Bueno, entonces vamos comenzando con la presentación para poder explicar esto. Dentro de lo que son las enfermedades ligadas al cromosoma X, podemos ver que el gen que está en este caso mutado o defectuoso, pues está localizado en el cromosoma X. Entonces, en este caso, las mujeres pueden ser portadoras, mientras que los hombres van a tender a expresar la enfermedad. ¿Por qué? Porque recordemos, en este caso, los que tienen un solo cromosoma X somos los hombres. En el caso de las mujeres, ellas van a tener dos cromosomas X, por lo cual, si uno no funciona de una forma correcta, por así decirlo, estará el otro para hacer un reemplazo, por así decirlo. Bien, dentro de los ejemplos tenemos la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne y Becker y el síndrome de X frágil. Entonces, vamos analizando cómo se da esto. Vamos a tener varios ejemplos donde pues nosotros sabemos que el padre va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que la madre tendrá dos cromosomas X. Entonces, en este caso, si tenemos a una madre que es portadora de ese cromosoma defectuoso, ese gen defectuoso, vamos a tener que la madre es portadora y el padre, pues en este caso será sano. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer en esta tabla de Punnett lo que sería el afectado o la portación, por así decirlo, del gen? Pues aquí lo vamos a ver con una H minúscula para este caso. Entonces, el padre pues está sano, por eso es una H mayúscula. El padre también tiene una Y, pero recordemos, donde vemos a el paso de lo que sería el gen mutado que está contenido en el cromosoma X, pues tendríamos una H minúscula. Por lo tanto, las posibilidades de tener un hijo, en este caso, ahora sí refiriéndonos a los varones, donde está afectado, pues lo vamos a ver que en el caso de tener un hijo varón, pues será de el 50%. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí vamos a tener nosotros el resultado de tener un hijo y tendremos pues que el 50% de probabilidades va a ser de que esté sano y el 50% de ser afectado. Mientras que en el caso de la mujer, pues tendremos una mujer sana y una mujer portadora solamente. Recordemos que esta enfermedad no se va a expresar, digo, no es regla porque puede expresarse, pero sería una forma muy leve. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que sería la probabilidad para pues el hombre, porque recordemos que es a quien va a afectar. Después tenemos una madre homocigota afectada, o sea, está ella totalmente afectada, por así decirlo, y el padre va a estar sano. ¿Cómo va a ser el resultado de lo que serían los hijos? Para el caso de la mujer, pues va a generar un 100% de mujeres portadoras, y en el caso de tener hombres o un hombre, por así decirlo, pues tendremos a el 100% de los hombres afectados. Bien, en este caso recuerden, estas tablas son la probabilidad de tener un hijo. Entonces, si estuviéramos hablando de que se tiene un segundo hijo, pues se tendría que generar la misma tabla para ese segundo hijo y va a seguir teniendo las mismas probabilidades. Entonces, cuando tenemos una madre afectada heterocigota y un padre sano, pues aquí estaríamos viendo que al ser heterocigota, pues vamos a tener dos diferentes. Y vamos a tener que la mujer afectada pues va a estar dada por R mayúscula, mientras que el gen sano, por así decirlo, estaría con una R minúscula. Ahora pues el padre pues va a ser un padre sano, entonces va a generar hijos que en un 50% de probabilidad serían afectados, 50% sanos. En el caso de lo que sería la mujer, pues recuerden afectada o sana, y pues así sería como estaríamos desarrollando estas tablas de Punnett. Muy bien, continuando con esto,
vamos a ver los ejemplos de las enfermedades. Y la primera pues era la hemofilia, el cual pues es un trastorno hemorrágico que va a ser heredado, ya vimos, por el cromosoma X, en donde vamos a encontrar un gen específico. En el caso de la hemofilia tipo A, es el factor de coagulación 8, que tiene un locus XQ28, mientras que la hemofilia B es una deficiencia en el factor de coagulación 9, que tiene su locus como XQ27.1. ¿Sí? Entonces sería en el cromosoma X, en el brazo largo, y pues de ahí vamos a empezar a ver todo lo que esto puede causar. Entonces vamos checando qué es lo que va a pasar en estos casos. Muy bien, entonces la hemofilia tipo A ya dijimos que era una deficiencia en el factor de coagulación 8, mientras que la hemofilia B pues era una deficiencia en el factor de coagulación 9. Entonces, ¿para qué nos sirven estos? El factor de coagulación 8 va a actuar como un cofactor para lo que sería el factor de coagulación 9. Entonces, va a ir activando a lo que sería el factor de coagulación 9. Y esto va a ayudar a activar el factor 10. Entonces, esto pues va a ser crucial para que se formen coágulos, y la deficiencia pues ya sabemos que va a causar la hemofilia A. En el caso del factor de coagulación 9, pues va a participar en la activación del factor 10, como ya lo dijimos anteriormente, y su activación se potencia cuando se asocia con ese factor de coagulación 8. Entonces, fijan, pues esta es la parte de la cascada de coagulación. Por lo tanto, aquí también se manejan diferentes tipos de hemofilia según su nivel. Entonces, los niveles de los factores tanto 8 como 9 vamos a tenerlos entre 50 y 150%, mientras que en una hemofilia leve va a ir del 5 al 40%. En una hemofilia moderada estaríamos hablando que hay solamente de 1 a 5%, y en la hemofilia severa pues tendremos menos del 1% de estos factores. ¿Qué va a causar? Pues va a causar hemorragias espontáneas en la nariz y garganta, hemorragias musculares, hemorragias articulares. Entonces va a haber lugares de sangrado severos, lugares de sangrado también que ponen en peligro la vida. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta lo que serían los diagnósticos para saber cuál es el problema que está llevando a que desarrollar algún tipo de hemofilia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas de hemofilia, pues ya dijimos, son hemorragias espontáneas, que pueden ser también prolongadas, hematomas, en este caso van a aparecer de forma repentina, vamos a tener sangrado en articulaciones, y estas pueden causar dolor. También vamos a tener un sangrado excesivo, y pues puede ser aquí en lo que serían los procedimientos dentales, cirugías, sangre también en la orina o en las heces. Entonces ahí vamos a tener pues de los casos más graves. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Ya lo habíamos hablado. Vamos a tener el padre que pues va a ser sano, la madre que va a ser portadora, y al momento de que pues tienen hijos van a tener, en el caso de hijas, un 50% de probabilidad de tener una hija portadora. Recuerden, estamos hablando solamente de las hijas, mientras que el otro 50% va a ser de una hija sana. Y para el caso de los hombres vamos a tener también 50-50, donde 50% es un hijo sano, mientras que el otro 50% pues es con la presencia de la enfermedad, que sería padecer hemofilia. Entonces, ¿qué pasa si el padre ahí es quien padece la hemofilia, que tiene ese cromosoma X ya mutado? Pues en este caso tenemos una madre sana con un padre que padece hemofilia. Vamos a tener ahí lo que serían los hijos que van a ser, pues ahora sí, hijos sanos. ¿Por qué? Porque recordemos, la madre solamente va a donar pues los X, entonces la otra parte pues viene del padre.
El padre, pues, si manda un Y, pues sería un Y sano. No tiene otro Y para mandar que no sea el sano. Por lo tanto, para que sea un nombre genotípicamente, pues tiene que tener tanto el gen X como el gen Y. Entonces, en este caso tendríamos que el hijo tenderá a ser sano, mientras que las hijas tenderán a ser portadoras. Porque el 100% será portador, porque recuerden, el único X que pueda donar el padre es el enfermo o el que tiene una mutación. Muy bien. Otro de los padecimientos que estábamos manejando era la distrofia muscular de Duchenne, que estaba asociado a este cromosoma X. Y pues en este caso es un trastorno genético que va a afectar a músculos esqueléticos. Y pues en este caso se conoce que la mutación está dada en lo que sería el gen de la distrofina, que está en el locus XP21. Punto 2, que en este caso sería en el cromosoma X en su brazo corto, que eso nos representa la P. Entonces, esta pues una proteína esencial para la estabilidad y función de las fibras musculares. Ahí es muy importante esta distrofina, porque pues es una de las que va a proporcionar que haya esta estabilidad. Entonces, ¿qué más vamos a tener? La distrofia muscular de Duchenne es causada por mutaciones, como dijimos, en el gen DMD, que esta pues era de la que hablamos aquí, de la distrofina, así como así es como vamos a identificar este gen. Entonces, es crucial para la protección de células musculares, porque en la contracción y relajación pues va a haber un daño que va a tender a ser reparado, pero en el caso de que haya esta mutación va a provocar una deficiencia de estrofina y por lo tanto un daño progresivo a las fibras musculares, llevando esto a una degeneración. Entonces vamos a tener que va a reemplazarse el tejido muscular por tejido fibroso y adiposo, lo cual pues no es lo correcto. Y esto va a desencadenar otras tantas cosas, como disminución de las funciones cardíacas, la miocardiopatía, insuficiencia pues cardíaca con todo esto, un diafragma débil, por lo tanto vamos a tener afectación en la respiración, que sería una insuficiencia respiratoria. Vamos a tener también pérdida de la masa muscular conforme al tiempo, inflamaciones y fibrosis, que ya dijimos que es una de las consecuencias que vamos a tener. Por lo tanto, al avanzar la edad, pues vamos a tener que van a necesitar sillas de ruedas estos pacientes. La concentración muscular provoca microdesgarros, la contracción muscular provoca microdesgarros en lo que sería la membrana de estas fibras musculares por la falta de distrofina. Entonces, vamos a ver aquí cómo cuando se cuenta con distrofia muscular, el músculo pues se va a reducir. Esos microdesgarros, recuerden, van a permitir la entrada de iones de calcio. Entonces va a haber un exceso de calcio en el interior de las células. La acumulación del calcio pues va a dar una reacción dañina para las proteínas y otros organelos celulares que pues en este caso van a tener como consecuencia que el músculo se esté perdiendo. Entonces, el calcio elevado, ¿qué va a hacer en sí? Pues va a activar enzimas que son proteasas, como ya se sabe, las proteasas por lo que hacen es romper esta proteína y pues vamos a estar destruyendo por lo tanto la estructura de las proteínas y con ello vamos a destruir el músculo. Va a provocar un daño en las fibras musculares y pues vamos a tener por ello una necrosis de lo que serían estas proteínas, estas células o estas fibras musculares. Entonces, el proceso de generación, aquí lo tenemos explicado en el dibujo, y nos dice que la contracción del músculo esquelético produce un deterioro. Aquí tenemos el deterioro que se vería en la imagen.
Esto pues va a provocar una necrosis de las fibras musculares y pues por lo tanto van a causar una fagocitosis y una inflamación. En el caso de la regeneración, pues vamos a tener una regeneración activa del músculo para reemplazar o reparar las fibras dañadas, pero recuerden aquí, en el caso de la fibrosis quística, en este caso de lo que sería la distrofia muscular de Duchenne, pues tendríamos aquí un cambio, con lo cual vamos a tener un aumento en lo que sería esa fibrosis y vamos a tener una pérdida de lo que es la masa muscular. Eso es lo que vamos a tener con la ausencia de esta distrofina. Una disculpa, aquí vamos. Bien, las células dañadas pues, van a liberar unas señales que van a activar el sistema inmunológico y por lo tanto van a atraer a las células inflamatorias, que en este caso pues tendríamos a macrófagos y en este caso pues van a causar más daño. Entonces va a generar lo que sería ahora sí un círculo vicioso, por así mencionarlo, y va a tender a dañar más fibras musculares. Entonces, en este caso, vamos a sustituir esas fibras musculares por tejido fibroso y por lo que sería este tejido adiposo. Entonces, con ello vamos a ver cómo en la evolución de lo que sería el paciente en cuanto a la edad, vamos a tener menor tejido muscular y mayor cantidad de tejido cicatricial, por así decirlo, y grasa. Entonces vamos a ver que este tipo de pacientes, pues conforme crecen, van a tener mayor afectación de este tipo de enfermedad. Muy bien, entonces la distrofia muscular de Duchenne pues va a afectar principalmente a los varones. ¿Por qué? Porque dijimos que es asociada al X y por lo tanto la prevalencia se estima de entre 1 en cada 3.500 a 1 en cada 9.500 varones nacidos. Otros síntomas de la distrofia muscular de Duchenne, pues está la concentración sérica elevada de creatina sinasa. Vamos a tener también retraso cognitivo, vamos a tener hipertrofia de las pantorrillas, la marcha anormal. Y pues de sistemas no motores vamos a tener, como ya dijimos, retraso en el desarrollo, puede ser de lenguaje, podemos tener trastornos de espectro autista, vamos a tener también mioglobinurias y pues en esto vamos a ver que los primeros síntomas que se van a identificar o que van a identificar los padres van a ser un retraso en el desarrollo motor. Vamos a ver que hay torpeza, hay caídas frecuentes, problemas con la marcha. Entonces vamos a ver estos pacientes que suelen caminar de puntitas, van a tener pie plano, retraso en el inicio de la marcha. Y pues aquí vamos a ver también que tienden a balancearse o balancear las caderas, van a tener dificultad para correr o saltar. Vamos a tener también una hipertrofia muscular que pues va a ser inexplicada y esto va a ser principalmente en las rodillas. Y una de las formas de diagnóstico que se usan pues son las maniobras de Gower, que en este caso pues son unas maniobras utilizadas para ponerse de pie desde una posición supina, en el que el niño pues va a utilizar la parte superior de los brazos y se apoya sobre las piernas para compensar pues la debilidad que vamos a tener en los músculos pélvicos, que recuerden que esa es una de las afectaciones que nos va a dar lo que sería la enfermedad, que en este caso en la distrofia muscular la estaríamos viendo que uno de los más afectados son las piernas. Muy bien, entonces vamos a ver que cuando ya se encuentra el paciente parado, pues va a tener dificultad aún así para mantenerse erguido o mantenerse en pie. Muy bien, dentro de esto vamos a ver que si hay una sospecha clínica, se deben de solicitar una determinación de creatinsinasa y la creatinsinasa se eleva de 10 a 100 veces sobre los valores normales.
También pues puede ocurrir lo que es una elevación de las enzimas aspartato y alanino aminotransaminasa, ya que estas pues se van a expresar en el músculo, así como en tejidos hepáticos, y pues el diagnóstico definitivo pues va a ser mediante una biopsia muscular con inmunofluorescencia o inmunohistoquímica. Entonces, en este caso, dentro de las características, vamos a ver, como ya dijimos, que puede haber que se sostengan los hombros y brazos hacia atrás para tener como este equilibrio. Vamos a ver también hiperlordosis lumbar. Vamos a tener una barriga salida, le podríamos decir, o un abdomen salido. Eh, Vamos a tener una musculatura glútea también débil. Vamos a tener músculos delgados de las piernas y muy débiles, por eso es que hacemos las maniobras de Gower. Las rodillas tienden a estar hacia atrás para sostener el peso. Y vamos a ver músculos grandes de las pantorrillas, pero no van a tener fuerza. En este caso, pues recordemos que como ya habíamos dicho, vamos a tener otras cosas que van a estar causando este crecimiento. Y en este caso, pues va a ser este tejido pues fibroso y tejido adiposo que vamos a estar generando. Muy bien. Entonces, otro de los síntomas, aquí vamos a dejarlo hasta este punto, simplemente estamos dando pues las características en cuanto a lo que es tratamiento y nos está hablando en este momento, simplemente estamos hablando de la enfermedad en sí. Muy bien, entonces, para el síndrome de X frágil, pues esta es una condición genética que va a causar una discapacidad intelectual que puede traer con ello problemas de conducta y va a estar dado por una mutación en el gen FMR1 que está ubicado, como ya sabemos, para esta clase de enfermedades en el cromosoma X en el locus XQ27.3. Entonces, normalmente este gen, que es el FMR1, contiene una secuencia repetida de lo que son 3 bases, que sería el CGG. En este caso va a estar dado hacia la región promotora y pues las personas suelen tener repeticiones de lo que son estas 3 bases en el gen FMR1, pero suelen ser solamente de 5 a 55 repeticiones de lo que serían estas 3 bases. Sin embargo, ¿qué pasa si se generan más de 55? Simplemente pues se puede dar un poco de afectación en lo que sería lo intelectual, pero no llegando a una discapacidad. ¿Cuándo es cuando se genera como tal una enfermedad? Cuando vemos que esta copia va o estas repeticiones se dan por más de 200 veces y ahí se empieza a generar esto que es el sitio frágil, por eso su nombre de X frágil. ¿Por qué? Porque se ve un pedacito así como que sobra, que se puede romper fácilmente y por eso es llamado X frágil, ¿sí? Porque recordemos, está en el cromosoma X. Entonces, en este caso suele ser dominante. Vamos a tener que en mujeres no es tan presente, se puede dar, pero no es tan presente. Vamos a ver que en hombres lo vamos a encontrar en uno de cada 4,000 hombres, mientras que en mujeres uno de cada 8,000 mujeres. Entonces es la segunda cromosomopatía más frecuente y la segunda causa más frecuente de discapacidad intelectual. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo sería un cromosoma X normal y el cromosoma X con puntos frágiles. Vamos a tener también lo que sería un fenotipo donde vamos a ver orejas grandes y una discapacidad intelectual. Vamos a ver también que son personas que tienden a tener una cara larga. Muy bien, entonces dentro del síndrome de X frágil vamos a tener que vamos a producir o vamos a poder localizar la enfermedad cuando hay más de 200 repeticiones de estas 3 bases que decíamos que era CGG. Van con ello a causarse una metilación excesiva de la región promotora del gen FMR1
lo cual, como ya vimos en lo que es la parte de epigenética, esto va a causar un silenciamiento del gen, lo cual pues va a producir que falte la proteína FMRP, que en este caso es llamada Fragile X Mental Retardation Protein, y vamos a tener que afecta el desarrollo normal de las conexiones neuronales. Entonces esta proteína de retardo mental de X frágil pues va a contribuir con los síntomas de discapacidad intelectual. Entonces aquí vemos cómo sería una premutación, un gen normal, porque recuerden, esto es el cromosoma completo, pero el cromosoma tiene varios genes. Entonces, en el gen FMR1 normal, pues vamos a tener de 0 a 55 copias, 54 que lo menciona, y vamos a hacer una proteína normal. Mientras que pues una premutación vamos a tener de 55 a 200 copias y se consideraría que se puede haber una afectación, pero no va a ser tan notable. Mientras que si hay más de 200 copias, vamos a tener ahora sí una presencia de lo que sería la enfermedad del síndrome de X frágil y por lo tanto un silenciamiento para la producción de la proteína FMRP. Muy bien, la evaluación clínica, ¿cómo va a ser? Pues van a ser con síntomas cognitivos, que va a haber, pues ya dijimos, la discapacidad intelectual, de leve a moderada, retraso en el desarrollo del habla, vamos a tener problemas de atención, ansiedad y conductas relacionadas con un espectro autista, inclusive una agresividad. Las características físicas, pues vamos a tener que es una cara larga, orejas grandes y prominentes, macroorquidia, que en este caso pues vamos a tener testículos grandes en la pubertad, vamos a tener una mandíbula que va a ser prominente y suele desarrollarse pues también aún más con la edad. Las pruebas genéticas, esto pues lo que vamos a ver ahora sí del fenotipo. Las pruebas genéticas pues vamos a ver las repeticiones de triplete, que en este caso el triplete recuerden que era CGG, que va a estar presente en el gen FMR1 y pues aquí vamos a poder ver o poder captar lo que serían las premutaciones como las mutaciones completas. En este caso nos lo menciona como una prueba de repetición de triplete. También vamos a tener un análisis de metilación donde vamos a confirmar la presencia de la mutación completa y la metilación del gen FMR1, ya que vamos a ver una inactivación. Recuerden, aquí lo explicábamos, donde, por ahí ya se me perdió, donde les decíamos que iba a haber una metilación. Aquí nos dice allí que con más de 200 repeticiones se causa una metilación excesiva de la región promotora del gen FMR1. Entonces vamos a silenciarlo, que es lo que nos explica aquí. Por eso vamos a analizar la metilación. También podemos hacer un Southern blot, que en este caso se usa este Southern blot para confirmar la extensión de las repeticiones y la metilación del gen. Y pues en este caso la PCR no va a ser tan concluyente como lo sería el Southern blot. Bien, otra patología que tenemos que es muy importante es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y esto pues, ¿qué quiere decir o de qué significa? Pues el SIA es una condición genética que va a afectar el desarrollo sexual. ¿Cómo? Pues simplemente aquí vamos a tener la afectación de lo que sería el gen AR, que es el del receptor 2 andrógenos. Los andrógenos pues nos van a servir para lo que es el desarrollo sexual en el caso pues masculino. Entonces aquí recuerden, estamos hablando de mutaciones en lo que sería el gen X. Vamos a tener un locus que sería XQ11A12 y este pues gen va a codificar el receptor de andrógenos que recuerden permite que las células van a responder a las hormonas masculinas que ya saben son los andrógenos. Entonces, en este caso, pues tendremos la testosterona como un ejemplo. Y pues, ¿qué pasa con esta mutación? Pues va a impedir que el receptor funcione y por lo tanto vamos a tener que no se van a captar los andrógenos, que en este caso, pues la testosterona.
Vamos a tener varias clasificaciones de lo que serían este síndrome de insensibilidad a los andrógenos o SIA, que serían en tres formas, lo que es el SIA completo, el SIA parcial y el SIA leve. ¿Cómo es cada uno? La fisiopatología, pues, de el SIA, dijimos que se basa en la incapacidad de los tejidos para responder a los andrógenos. Por lo tanto, en este caso, la respuesta para un SIA completo, que sería un SIA C, la respuesta a los andrógenos es nula. Entonces, vamos a ver un cariotipo 46XY que nos va a mostrar, pues, lo que sería un cariotipo de un hombre, pero no va a haber desarrollo sexual de lo que sería o más bien un fenotipo de un hombre, sino que sería el fenotipo de una mujer. Entonces, aquí vamos a poder observar también que va a haber testículos internos, o sea que en este caso van a estar no descendidos, se van a encontrar a la altura del abdomen o ingle y pues va a carecer de útero y trompas de falopio. La prevalencia pues va a estar de un caso por cada 20,000 a 64,000 recién nacidos. Vamos a tener también aquí, como vemos en la imagen, que vamos a tener una falta de útero y ovarios. Vamos a tener que no va a haber un vello púbico o va a ser muy poco. Pues no tenemos un escroto, no tenemos un pene. Y vamos a ver lo que sería el cariotipo de lo que es este hombre. Aquí vemos el cromosoma X y el cromosoma Y por su parte. Muy bien, entonces vamos a tener el fenotipo de la mujer, vamos a poder ver aquí lo que serían pechos desarrollados hasta cierto punto, dependiendo ahora sí que la afectación. Vamos a tener caderas anchas y pues vamos a ver falta de vello púbico y axilar. Así también pues vamos a tener lo que es el SIA parcial, que pues en este caso sí va a existir una cierta respuesta a los andrógenos, así se van a captar, por lo cual pues va a haber un desarrollo ambiguo, un desarrollo sexual ambiguo, y las características externas sexuales van a variar desde pues una apariencia mayormente femenina hasta pues tener una intersexualidad en este caso. Y pues se dice que aquí vamos a tener una prevalencia de un caso por cada 130,000 recién nacidos. Se fijan, no es tan frecuente. Dentro de las clasificaciones existe lo que es las clases del doctor Charmian. Y en este caso, pues vamos a tener del 1 al 7 la clasificación, donde el 1 pues es un síndrome leve y un 7 pues es un completo, mientras que el parcial del cual estamos hablando ahorita es un número 4, donde se ve un fenotipo ambiguo. En el 7 vemos un fenotipo femenino, que es llamado también síndrome de Morris, y es una feminización testicular. Mientras que pues en el caso de un síndrome de infertilidad o un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el leve pues va a ser un tipo 1. Entonces, en esta escala de grados Kigley o Charmian, que lo encontraron más por Kigley, vamos a ver cómo se da el desarrollo de esta afección. Muy bien, entonces, la SIA leve, pues en cambio, en este caso, el receptor de andrógenos, pues tiene una respuesta casi normal, pero insuficiente para la masculinización. Entonces, ¿qué vamos a tener de problemas aquí? Como ya dijimos, pues vamos a tener infertilidad. ¿Por qué? Pues porque no se van a desarrollar bien lo que serían los espermas, o va a haber cantidades muy pequeñas, y pues vamos a poder tener aquí ginecomastia. Muy bien, entonces, ahora sí, generalizando, más bien resumiendo o sintetizando esta información, vamos a ver que el SIA completo, pues en los genitales externos vamos a tener unos femeninos o una feminización de los testículos o de la testicular, y vamos a tener ausencias de los conductos de Wolff, presencia o no de epidídimo, vamos a tener presencia de testículos en localizaciones variables,
una vagina corta y ciega, ausencia de vello púbico y axilar, y pues el desarrollo mamario. En un CIA incompleto vamos a tener que puede ser con genitales externos femeninos, se podrían decir, ambiguos o predominantemente masculinos, pero aquí vamos a tener ciertas variaciones, donde vamos a ver que el predominantemente femenino vamos a tener testículos inguinales o labiales, vamos a tener clitoromegalia, vamos a tener una fusión de labios, variabilidad de los orificios uretrales, desarrollo mamario. En el ambiguo, pues podemos tener micropene, que va a ser menor a 1 centímetro. Vamos a tener también testículos no descendidos, hipospadia, ginecomastia. Podemos tener también en lo que es el predominantemente masculino, pues un pene pequeño o puede ser normal. Vamos a tener una hipospadia variable, vamos a tener testículos descendidos o no. Y también pues podemos desarrollar lo que es la ginecomastia. Entonces esto es para un CIA incompleto predominante masculino. Bien, entonces aquí en lo que se refiere a la hipospadia, pues va a ser un trastorno en lo que es el orificio del pene, y en este caso se encuentra en la parte inferior del órgano y no en la punta. Va a haber una variación en lo que sería la posición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente en vez de estar en la punta se va a encontrar más cerca de los testículos. Entonces va a variar mucho dependiendo del grado que tenga de movimiento hacia lo que serían los testículos. Bien, el CIA leve, pues dijimos que aquí se van a ver genitales externos masculinos. Vamos a tener aquí lo que sería también la ginecomastia. En la pubertad se van a empezar a desarrollar lo que serían las mamas. Vamos a tener también lo que es la hipovirilización. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a haber una virilización menor a lo normal y alteraciones en la espermatogénesis. Aquí pues va a variar, va a haber desde que no se están produciendo los espermas hasta que pues tengan problemas en lo que sería ya su formación. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues va a haber una evaluación clínica donde el paciente puede presentar características físicas específicas dependiendo del tipo de CIA que tiene. En el tipo C, recordemos que es la completa, y va a observarse una sexualidad femenina, por así, bueno, más bien un fenotipo femenino, porque hablar de eso va a ser algo de otra definición. Entonces sería que un fenotipo femenino. Y pues vamos a tener un cariotipo que va a estar definido como un 46XY. Vamos a tener pues una amenorrea primaria, que es la ausencia de la menstruación, pues durante toda la vida. Y en el CIAP, que recordemos, si vamos hacia atrás, el CIAP es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos parcial. Y en esta pues vamos a tener que puede haber genitales ambiguos y otros signos de intersexualidad o intersexuales. Entonces, recordemos, cuando es un CIAC, vamos a hablar que es un síndrome de Morris, donde pues vamos a tener un fenotipo de una mujer. Bien, entonces, ¿qué van a ser las características clínicas de este síndrome? Pues ya dijimos, vamos a tener un 46XY de cariotipo, va a ser una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Vamos a tener también que vamos a tener un saco vaginal ciego. Vamos a tener también una presencia, pero con mutación de los conductos de Wolff. Vamos a tener también conductos de Müller que van a estar ausentes o simplemente van a existir vestigios. Vamos a tener testículos que van a no estar descendidos. Vamos también a tener algo de vello púbico, pero no va a ser tan notorio. También así el vello de axilas va a ser escaso o nulo. Vamos a tener desarrollo de las mamas, como ya dijimos,
Y los perfiles de hormonas y metabólicos, pues vamos a ver un aumento en la concentración de LH y testosterona, aumento de estradiol, para lo que sería el intervalo de un paciente masculino. Y pues vamos a tener otras tantas cosas que vamos a poder checar. Bien, entonces dentro de esto ya dijimos, las pruebas hormonales nos van a dar niveles elevados de testosterona, hormona luteinizante que es esta la HL, y la hormona folículo estimulante que es FSH. Y pues aquí vamos a ver ausencia de signos de virilización. Por lo tanto, pues todo esto es lo que conlleva a pues determinar un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Realmente uno de los principales que se va a tener pues es la amenorrea primaria, donde pues no se va a dar la menstruación, por lo tanto es donde van a acudir al médico, se va a realizar ahora sí una exploración, se va a revisar todo esto que vimos, que había una vagina corta con una terminación ciega y por lo tanto pues simplemente se mandarán a hacer estudios para confirmar el diagnóstico. Entonces, así es como estaríamos determinando lo que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. En el análisis genético, pues ya dijimos que iba a ser el análisis del gen AR y vamos a ver que el cariotipo nos va a presentar un 46XY. Muy bien, pues esto sería todo en cuanto a lo que son las enfermedades asociadas al cromosoma X. Y pues aquí vimos estos ejemplos teniendo ahora sí como extra lo que sería el CIA, en donde pues es algo de lo que se empieza a ver en los diagnósticos genéticos y podemos de repente observar pues que todas estas mutaciones van a tener diferentes grados, pueden ser algo que puede ir a lo mental, a lo físico o el fenotipo, así como también pues a lo que sería lo muscular dentro de estas enfermedades que vimos. Muy bien, pues entonces finalizaríamos este video hasta este momento.